Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Yo hoy me he levantado con una sensación extraña. No puedo decir que es tristeza, pura por lo menos, pero sí que me ha costado más de lo normal levantarme para empezar con mis rutinas de meditación. El día seguía gris y estaba lloviendo y realmente he sentido fastidio al no poder salir a la calle. Y han ocurrido luego como una serie de pequeños eventos que parecía que me arrastraban hacia un desequilibrio, casi como un desasosiego que sin ser excesivo, pero sí que es bastante incómodo. A la vez, por suerte, sé mantenerme aquí sin la necesidad de huir, sin la necesidad de luchar contra lo que hay, porque sé que a lo que resistes persiste y que, como dicen en el libro de dejar ir, solo sintiéndolo de verdad y aceptando con espacio lo que quieran contar, que esté ahí, se va disolviendo. Aún así, por supuesto, sí que me he forzado a hacer activamente algunas rutinas que sé que me vienen bien y simplemente al limpiar la chimenea y quitar las cenizas, preparar el nuevo fuego o recoger un poco para así también ordenar internamente los espacios y pequeñas cosas que siempre me alegran o por lo menos como que me recuerdan la responsabilidad que, independientemente de los sentimientos pasajeros, hay que cumplir y que además hacerlo con gratitud y con buena disposición todavía lo es mejor. Sin embargo, también me quería respetar por este estado que no recibe nombre concreto, porque nunca me ha gustado cuando le preguntas a alguien ¿cómo estás? Bueno, mal, pero mañana estaré mejor, sé que todo pasará. Sí, la teoría nos lo sabemos todos, pero ¿podemos expresar cuando no nos encontramos como deseamos? ¿Podemos aceptar y honrar que no se puede estar siempre en lo alto de la ola y que ni siquiera es saludable? Es cierto que el estado natural de un niño y por lo tanto también del resto de edades es la alegría y que podemos bajar a utilizar otras emociones cuando así lo consideremos, pero si por la razón que sea o sin razón estamos experimentando un estado, para mí el mayor respeto es que lo aceptemos y que lo nombremos tal como sea, que no haya enseguida como una necesidad de transformación, de cambiarlo, de jugar con él y sabiendo, por supuesto, que si ya son muchos días o muchos meses, ahí sí que hay un problema, pero que si es durante unas horas, está haciendo su función y hay que dejarla, o por lo menos esa es mi perspectiva. Hay veces que si siento que es algo mental porque me estoy metiendo en bucles, ahí sí que es algo yo. Pero cuando siento que es algo corporal, que es algo probablemente subconsciente que esté haciendo su trabajo, aunque mi mente no lo pueda entender, ahí sí que lo abrazo como si fuera un niño pequeño y lo mezo, dándole solo el descanso y el tiempo que necesite para que haga aquello que sea necesario. Aún así, quiero compartiros con vosotros un cuento que se llama La Serenidad y que yo descubrí leyendo el libro de María Alonso Puig, Reinventarse. Pero realmente no sé si le corresponde a él o no, que supongo que no. El caso es que se llama La Serenidad y dice así: el soberano de un gran reino se encontraba ya en una avanzada edad y quería asegurarse de que, antes de abandonar el mundo, le transmitía a su hijo una importante lección.
A lo largo de las épocas más difíciles de su reinado, aquello había sido clave para mantenerse firme y conseguir que finalmente reinara en su país la paz y la armonía. Por alguna razón, el joven príncipe no acababa de entender lo que su padre le decía. Sí, padre, comprendo que para ti es muy importante el equilibrio, pero creo que es más importante la astucia y el poder. Un día, cuando el rey cabalgaba con su corcel, tuvo una gran idea. Tal vez mi hijo necesita no que yo se lo repita más veces, sino verlo representado de alguna manera. Llevado por un lógico entusiasmo, convocó a las personas más importantes de su corte en el salón principal del palacio. Quiero que se convoque un concurso de pintura, el más grande e importante que se haya nunca creado. Los pregoneros han de hacer saber en todos los lugares del mundo que se dará una extraordinaria recompensa al ganador del concurso. Majestad, preguntó uno de los nobles, ¿cuál es el tema del concurso? El tema es la serenidad, el equilibrio. Solo una orden os doy, dijo el rey. Bajo ningún concepto rechacéis ninguna obra por extraña que os parezca o por disgusto que os cause. Aquellos nobles se alejaron sin entender muy bien la sorprendente instrucción que el rey les había dado. De todos los lugares del mundo conocidos acudieron maravillosos cuadros. Algunos de ellos mostraban mares en calma, otros cielos despejados en los que una bandada de pájaros planeaba creando una sensación de calma, paz y serenidad. Los nobles estaban entusiasmados ante los cuadros tan bellos. Sin duda, Su Majestad el Rey va a tener muy difícil elegir el cuadro ganador entre obras tan magníficas. De repente, ante el asombro de todos, apareció un cuadro extrañísimo. Pintado con tonos oscuros y con escasa luminosidad, reflejaba un mar revuelto en plena tempestad, en el que enormes olas golpeaban con violencia las rocas oscuras de un acantilado. El cielo aparecía cubierto de enormes y oscuros nubarrones. Los nobles se miraron unos a otros sin salir de su incredulidad y pronto irrumpieron en burlas y carcajadas. Solo un demente podría haber acudido a un concurso sobre la serenidad con un cuadro como este. Estaban a punto de arrojarlo fuera de aquella sala cuando uno de los nobles se interpuso diciendo: «Tenemos una orden del rey que no podemos desobedecer. Nos dijo que no se podía rechazar ningún cuadro por extraño que fuese. Aunque no hayamos entendido esta orden, procede de nuestro soberano y no podemos ignorarla». «Está bien», dijo otro de los nobles, «pero poned este cuadro en aquel rincón donde apenas se vea». Y llegó el día en que Su Majestad el Rey tenía que decidir cuál era el cuadro ganador. Al llegar al salón de la exposición, su cara reflejaba un enorme júbilo y, sin embargo, a medida que iba viendo las distintas obras, su rostro transmitía una creciente decepción. «Majestad, ¿es que no os satisface ninguna de estas obras?», preguntó uno de los nobles. «Sí, son muy hermosas, de eso no cabe duda, pero hay algo que a todas les falta». El rey había llegado al final de la exposición sin encontrar lo que tanto buscaba cuando, de repente, se fijó en un cuadro que asomaba en un rincón. «¿Qué es lo que hay allí que apenas se ve?». «Es otro cuadro, Majestad». «¿Y por qué lo habéis colocado en un lugar tan apartado?». «Majestad, es un cuadro pintado por un demente. Nosotros lo habríamos rechazado, pero siguiendo vuestras órdenes de aceptar todos los que llegaran, hemos decidido colocarlo en un rincón para que no empañe la belleza del conjunto». El rey, que tenía una curiosidad natural, se acercó y a ver aquel extraño cuadro que, en efecto, resultaba complicado de entender. Entonces hizo algo que ninguno de la corte había hecho, y era acercarse más y fijarse bien. Fue entonces cuando, súbitamente, todo su rostro se iluminó y, alzando la voz, declaró: Este es, sin duda, el cuadro ganador». Los nobles se miraron unos a otros pensando que el rey había perdido la cabeza. Uno de ellos tímidamente le preguntó: «Majestad, nunca hemos discutido vuestros dictámenes, pero ¿qué veis en ese cuadro para que lo declaréis ganador?». «No lo habéis visto bien»,
acercaos. Cuando los nobles se acercaron, el rey les mostró algo entre las rocas. Era un pequeño nido donde había un pajarito recién nacido. La madre le daba de comer, completamente ajena a la tormenta que estaba teniendo lugar. El rey les explicó qué era lo que tanto ansiaba transmitir a su hijo el príncipe. La serenidad no surge de vivir en las circunstancias ideales, como reflejan los otros cuadros con sus mares en calma y sus cielos despejados. La serenidad es la capacidad de mantener centrada tu atención en medio de la dificultad, en aquello que para ti es una prioridad. Y con este bonito cuento sobre la serenidad, te deseo que puedas encontrar ese foco que te sirva como ancla cuando el resto de tu mundo esté en plena tormenta. Un abrazo y feliz día.